Buenas noches, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos en esta noche. Los que nos ven por las redes sociales, todos sean bienvenidos. El tema del día de hoy lo he titulado Habitando bajo su abrigo. Habitando bajo su abrigo. Tan solo el puro título nos da paz a nuestros corazones. Habitando bajo su abrigo. Acompáñenme abriendo sus Biblias en el Salmo 91:1. Salmo 91:1. El día de hoy vamos a estudiar dos versículos. Salmo 91, versículo 1 y 2. Y dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Vamos a ponernos en las manos del Señor con una oración. Señor Padre amado, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. En esta noche nos ponemos en tus manos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, que seas tú quien habla en nuestras vidas, sabiendo, Padre amado, que estamos bajo tu cuidado. Te damos, Señor, a ti toda la honra y toda la gloria, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Estos dos salmos, a pesar que son muy cortos, son tan profundos. El salmista, al escribirlos, podemos ver que tenía una profunda relación con Dios. Y nos los demuestra en estos dos versículos que vamos a profundizar a continuación. Primeramente vamos a ver dos verbos, los cuales son habitar y morar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero, ¿qué significa habitar? Habitar significa residir habitualmente un lugar. Habla acerca de establecerse. Esta palabra la encontramos por primera vez en Génesis 4:16. Acompáñame a Génesis 4:16, por favor. Génesis 4:16. Esta historia entre Caín y Abel, pues ya la sabemos. Y aquí es muy específico. 4:16 dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. En traducción lenguaje actual dice, así fue como Caín se apartó de la presencia de Dios y se fue a vivir al país de los vagabundos al este del Edén. El estar en la presencia de Dios es decisión de uno. Caín, ¿cuál fue su decisión? Apartarse. Él se apartó de la presencia de Dios y se fue a habitar ¿a dónde? A Nod. ¿Pero qué significa Nod? Tierra de vagabundos. En nosotros está la decisión de querer o no estar en la presencia de Dios o no, o irnos a vivir y estar en el mundo. Nosotros tenemos esa decisión. Caín, esa fue su decisión. No arrepentirse, sino irse de la presencia de Dios e irse a habitar, a vivir a la tierra de Nod, a la tierra de vagabundos. El estar en la presencia de Dios y habitar bajo su resguardo es nuestra decisión. No es de Dios. Lo que Él quiere es que estemos en su presencia, es que estemos en su cuidado, que vivamos ahí. Pero el que estemos ahí depende de la decisión que tomemos nosotros. Ahora, ¿qué es morar? Morar es vivir en, ser un habitante de, pero también morar es permanecer, es permanencia. Pero, ¿qué nos dice Dios acerca de ello? Acerca de permanecer. Aquí vamos a ver un condicional. Acompáñame a Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos
y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí nos habla acerca de que unos judíos habían creído en Jesús. Pero el hecho de creer no solamente era el hecho de decir, ya son mis discípulos, no, porque Jesús está diciendo y claramente, si vosotros permanecen, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué vimos? Morar. Es igual de residir en o habitar en. Habitar, ser parte de y permanecer. En el original, permanecer viene de la palabra peripateo. Significa andar alrededor de. Ahora, en esta cuestión, nosotros vemos aquí el condicional. El condicional de habitar o no bajo el abrigo de Dios. No podemos hacerlo bajo nuestra propia manera. No es como nosotros querramos hacerlo, sino es a la manera de Dios. Él ha establecido cómo tenemos que acercarnos a Él. No podemos estar un pie en el mundo y otro en la palabra de Dios y decir, sí soy hijo de Dios. No. Y eso es el condicional. Si queremos habitar bajo la palabra de Dios, bajo su abrigo, el condicional lo vemos en Juan capítulo 8 del versículo 31 y 32. Si ustedes permanecen, si nosotros permanecemos en su palabra, realmente podremos decir que somos discípulos de Dios. Y el permanecer significa andar alrededor de, en todo momento. No cuando nosotros querramos, no bajo nuestros términos, sino bajo los términos de Dios. Eso es permanecer, eso es ser discípulo de Cristo. Acompáñenme a 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. Aquí vamos a encontrar que no es bajo nuestras condiciones, no es bajo nuestros términos, es bajo los de Dios. 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí el apóstol Juan nos escribió esta carta. ¿Por qué? ¿Con qué razón? Con el motivo de decir que realmente si tenemos comunión con el Señor, pero andamos en tinieblas, nos hacemos automáticamente ¿qué? Mentirosos. Mentimos. No puede ser así el caso. Ahí Dios está estableciendo algo. No es bajo nuestros términos. No es bajo nuestra manera de ser o como querramos. Habla de santidad. Habla que tenemos que estar alrededor de Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos. Tenemos que estar bajo los caminos de Dios en todo momento. Solamente los que decimos de habitar bajo su abrigo, podremos vivir bajo su cuidado. Pero ese es el condicional. No a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Santidad. No andar en tinieblas tampoco. Ahora, habiendo visto qué es habitar, qué es morar, vamos a ver qué es abrigo. La palabra abrigo nos habla acerca de una protección. Nos habla acerca de un escondite. Es el lugar ideal para esconder algo, en un lugar seguro. Por ejemplo, cuando viene una tormenta, ¿qué es lo primero que buscamos? Un refugio. Cuando hay un huracán, ¿qué hacemos? Tapamos las ventanas, metemos todo y nos queremos refugiar en un lugar seguro. En un momento de peligro, en una balacera, en un asalto, ¿qué queremos hacer? Estar en un lugar seguro en ese momento. Nuestros sentidos se disparan y lo primero que queremos hacer es buscar el lugar más seguro. Eso es a lo que alude abrigo, un lugar seguro. Los ricos, ¿qué hacen? Están construyendo sus búnkers. ¿Por qué? Porque piensan que se va a acabar el mundo y van a venir catástrofes y todo. Antibombas, anti todo. Esos búnkers. Para ellos, ese lugar es seguro. Pero la vida es efímera.
Nosotros, nuestro resguardo, nuestro lugar seguro es Dios. Es estar bajo su protección. Es ahí donde nosotros nos tenemos que sentir seguros en todo momento. Ellos son necios, porque a final de cuentas le van a decir, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y todo lo que has hecho de quién será? ¿Por qué? Porque están afanados. La protección para ellos es su búnker, es su dinero, es su empleo. Para nosotros tiene que ser Cristo en todo momento. Salmos 91 del 1 al 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No cabe duda que el salmista tenía una íntima comunión con Dios. ¿Por qué? Porque usa pronombres muy personales ahí, que es mío, vuelve a decir mío, y mi Dios. Indican prácticamente que el salmista gozaba de una profunda comunión con el Señor. Es una relación tan estrecha de decir, mío, esto me pertenece, esto es mío. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que el salmista conocía a Dios? Porque menciona 4 nombres. No 1, no 2, no 3. 4 nombres de Dios. Ahora, ¿esto qué nos dice? Que el salmista no solamente tenía conocimiento intelectual de Dios. El salmista no decía, bueno, sí, mi Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No, sino que realmente sabía quién era su Dios. Y menciona 4 nombres. El primero de ellos es Elión, Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Elión. ¿Y Elión qué significa? El que está por encima de todas las cosas. Es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, y eso debería traer paz a nuestras vidas. ¿Se imaginan decir, sí, mi Padre, por encima de Él no hay nadie? Él es el Señor de Señores y el Rey de Reyes. Él es el Elión, el Altísimo, y el salmista lo sabía. El salmista lo sabía, y lo sabía muy bien. El segundo nombre es Shaddai. Shaddai significa todopoderoso. La palabra Shaddai está compuesta primeramente por She, que significa quién o cuál, y Dai, que significa suficiente. Por lo tanto, Shaddai es el Dios todo suficiente, eternamente capaz de hacer todo lo que su pueblo necesite. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso? Todo lo que necesitemos, Él lo puede hacer. ¿Para Él hay algo imposible? Claro que no. Porque a final de cuentas, Él es el Shaddai, Él es el Todopoderoso. Y algo tan curioso, que este nombre Shaddai figura más de 50 veces en el Antiguo Testamento. Más de 50. Fue el nombre por el cual Dios se dio a conocer a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Vayamos a Génesis 17:1. Génesis 17:1. Voy a leer traducción lenguaje actual y dice, cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Shaddai. Obedéceme siempre y pórtate con honradez. En versión de Reina Valera 1960 dice, obedéceme siempre y pórtate y sé perfecto. Y perfecto nosotros entendemos que es, sé maduro. Tienes que ser maduro. Cuando Dios se revela a nosotros, también demanda de nosotros algo. No podemos conocer a Dios o conocer más a Dios y ser iguales. No podemos. No podemos ser así. Con Abraham, ¿qué le dijo? Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso.
¿Y solo se quedó ahí? No. Dijo, obedéceme cuando tú quieras. No. Obedéceme siempre y pórtate con honradez. Y sé perfecto, pórtate maduro. Obedéceme siempre. Dios, cada vez que nosotros le vamos conociendo, demanda de nosotros siempre santidad. El obedecerle siempre está hablando de sus estatutos, de lo que a Él le agrada. No por obligación, sino por amor a Él. Y eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros cada vez que le vamos conociendo. Desde un principio vemos eso de Dios, que Él siempre demanda de nosotros santidad, obediencia. Es lo que Dios demanda de nosotros. Cada vez que le vamos conociendo, Él demanda eso de nosotros. Eso no solamente se lo dijo a eso no solamente se lo dijo a Abraham, eso va para todos nosotros, porque le estamos conociendo a Dios, al Dios Todopoderoso, al Shaddai. Por tercer nombre, el salmista lo nombró Jehová. Y el nombre Jehová está relacionado con el verbo en hebreo ser, o estar siempre, o estar realmente presente. Yo soy el que soy. También puede significar estoy activamente presente como y cuando lo desee, o puedo llevar a cabo lo que desee. Jehová es un Dios que habla antes de ser un Dios que actúa. Repito, Jehová es un Dios que habla antes de ser un Dios que actúa. Siempre vamos a encontrar advertencias de Dios, que Dios te está hablando, Dios te está diciendo algo. Y eso lo vamos a ver primeramente en Éxodo 3. Éxodo 3, ahí vemos cómo el ángel de Jehová se le aparece a Moisés. Se le aparece a Moisés en la zarza y le dice que él había visto y él había oído el clamor de su pueblo. ¿Y qué más? Que los libraría de los egipcios y les daría una tierra donde fluye leche y miel. Eso es lo que vemos en Éxodo 3. Se le presentó a Moisés. Ahora, cuando uno está en ese lugar, como Dios quería que el pueblo de Egipto estuviera en la tierra donde fluye leche y miel, ahí habla de habitar, habla de vivir. Dios quería eso para ellos. Pero ¿qué hizo su pueblo? No lo obedeció. No lo obedeció. Por eso estuvo 40 años en el desierto. Dios escuchó su clamor. Ellos vieron las grandezas, las plagas, vieron cómo el mar se les abría. Y aún así, no quisieron obedecer. Estaban renuentes, reprochando siempre por lo que tenían y no por lo que Dios les daba. Sus corazones no estaban con Él, no estaban con Dios. Sus corazones todavía estaban en Egipto. Dios demanda de nosotros obediencia. Tenemos que estar, sí o sí, satisfechos con lo que Dios nos da. El pueblo de Dios, Israel, mandó a Moisés. Le mostró a Egipto la grandeza de su grandeza, la grandeza de Dios, con las plagas, con todo. Les dio de comer. Les abrió el mar delante de ellos. Y sin embargo, ellos ¿qué hicieron? Reprochando. Ay, porque nos tienes comiendo nada más esto. Estamos en el desierto. Estábamos mejor allá. Teníamos leche, teníamos vacas, estábamos comiendo. Si no se daban cuenta de lo que tenían, al Dios que les estaba proveyendo todo, a Jehová. Yo les pregunto esta noche, ¿en dónde están nuestros corazones? ¿En el mundo todavía? ¿Con las cosas que realmente se van a terminar, que nada nos vamos a llevar? ¿Ahí están nuestros corazones o en Dios? ¿En dónde queremos realmente habitar? ¿Bajo su abrigo? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Allí, ahí vemos
que si queremos habitar al abrigo del Altísimo, es nuestra decisión. Pero no es bajo nuestras condiciones, es bajo las condiciones de Dios. Santidad, obediencia. Si hacemos eso, si tomamos la decisión de habitar al abrigo del Altísimo, podemos morar bajo la sombra del Omnipotente. Por cuarto nombre, el salmista menciona Elohim. Y Elohim significa Dios, pero Dios habla aquí acerca de pluralidad. El Creador Todopoderoso. Esta es la palabra hebrea más frecuentemente utilizada para con Dios. No la encontramos solamente 50 veces, la encontramos 2500 veces en el Antiguo Testamento. Para ello vayamos a Génesis 1:1. Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí vemos por primera vez la Trinidad. ¿Por qué? Porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Vemos que desde el principio Dios tenía, tiene y tendrá el cuidado de nosotros. Los cielos no se han acabado, la tierra tampoco. De la tierra comemos y Él nos sigue sustentando hasta el día de hoy. No creo que a nadie el día de hoy no haya comido un solo pan o haya tomado un solo vaso de agua, que no lo haya hecho. Todos lo hemos hecho. Juan Calvino dijo una cosa: aunque muchos hablan de la providencia de Dios y dicen creer que Dios cuida a los suyos, pocos están dispuestos a dejar su seguridad completamente en Él. Repito, aunque muchos hablan de la providencia de Dios y dicen creer que Dios cuida a los suyos, pocos están dispuestos a dejar su seguridad completamente en Él. Muchos decimos, sí, en ti confío, Señor, pero cuando viene el problema, ¿a quién voy? ¿A quién recurro? ¿A la tarjeta, al amigo, al vecino, a mi papá, a mi tío, a mi hermana? ¿A quién? A todos, menos al que nos provee de todo. No estamos dispuestos a entregar nuestra confianza completa en Dios. La ponemos en nuestras capacidades, la ponemos en nuestro dinero, la ponemos en nuestro trabajo, la ponemos en nuestros familiares, menos en Dios. El salmista conocía tan bien a Dios que aquí lo acabamos de ver. Mencionó 4 nombres de Dios. Y él decide dónde habitar, dónde morar y que Dios es su refugio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Sombra, ¿qué significa? Sombra es una sombra, obviamente, proyectada con límites claramente percibidos de algo. Eso es una sombra. Pero cuando vemos una sombra, cuando escuchamos el término sombra, también podemos ver una protección. En este caso, la sombra de las nubes, pues nos dan protección del sol, que no nos quememos. Pero en sí es la actividad de proteger algo. Para ello vamos a ir a Salmos 36:7. Salmos 36:7. Dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¿Quién decide eso? El hombre. ¿Ampararse bajo quién? Bajo la sombra de sus alas. ¿Qué es lo que hace un águila cuando protege a sus aguichuelos? Los cubre con sus alas, ¿cierto?
Esas alas están disponibles para sus crías y pueden estar ellas bajo el cuidado de las alas del águila el tiempo que ellas quieran. Asimismo nosotros podemos estar bajo la sombra de Dios, bajo las alas de Dios, el tiempo que nosotros querramos. Hay condiciones. Sed santos. Obedecer a Dios. ¿Qué dijo? ¿Qué vimos en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32? Aquellos judíos que habían creído en Jesús dijeron, ¿y qué les dijo Jesús? Si vosotros permaneceréis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay un condicional. Tenemos que permanecer en Él. Tenemos que permanecer bajo el cuidado de Dios en todo momento. Nosotros decidimos, sí o no, el habitar bajo el abrigo de Dios. Es nuestra decisión. Podemos morar bajo la sombra de Él. Tener esa misma relación como el salmista. ¿Se imaginan? ¿Cuántos de nosotros podríamos en 2 versículos escribir tan profundo como el salmista lo hizo? Conociendo realmente quién era Dios. Repito, no intelectualmente, sino realmente de corazón. De creer en Dios. El salmista lo escribió porque él creía en Él. Muchos piensan que fue Moisés, muchos piensan que fue David. Pero sinceramente los dos conocían a Dios. Quien haya sido, conocía bien a Dios. A tal punto que vemos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Y vivirlo realmente. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, sí, Señor, yo quiero estar bajo tu cuidado, bajo tu sombra? Pero eso sí, conlleva también situaciones que Dios va a tratar en nuestras vidas. Y cuando la estemos pasando mal, ¿qué vamos a decir? Ya no quiero. No. Tenemos que seguir firmes. No por agradarle al hombre, al hermano, a la familia, a nadie. Por agradarle a Dios. Él pagó un precio por nosotros. Y un precio invaluable. Un precio en el cual nadie de nosotros puede pagar. Pagó un precio en la cruz. Dios tiene que ser nuestra esperanza. Él tiene que ser nuestro castillo. Él tiene que ser nuestro refugio. Fuera de Él, hermanos, intentamos lo que querramos intentar. Fuera de Él no podemos hacer nada. Lo vemos en Juan capítulo 15, versículo 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí. ¿Se dan cuenta? El que permanece. El que mora. Morar es sinónimo de permanecer. Andar alrededor de peripateo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso lo dice el Señor. Separados de Él, nada podemos hacer. Tenemos que estar con Él. Queremos dar fruto. Queremos decir, sí, soy hijo de Dios, con mi vida, pero teniendo un pie en el mundo, teniendo la confianza en el dinero, en el hermano, en el papá. No vamos a hacerlo. Tenemos que permanecer en Dios. Tenemos que confiar en Él plenamente. Por conclusión, David hace 2 preguntas. Salmo 15:1. El Salmo 15:1. David hace 2 preguntas. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Vemos otra vez esos 2 verbos, habitar y morar. Los conocía bien David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Él era el rey de David. Él era el rey de Israel. Él no lo sabía. Le pregunta a Dios,
¿Quién? Nosotros podemos hacerle esa pregunta a Dios. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El versículo 2 dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Vemos que hay un condicional. El íntegro, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. El que tenemos que estar en santidad. Queremos habitar en su tabernáculo. Queremos morar en su monte santo. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. No es decir, sí quiero hacerlo y tener un pie en el mundo también. Sí quiero hacerlo, pero esto todavía no, Señor. No te lo entrego, no lo quiero. No se puede. Nuestro Dios no es un Dios de medias mitades. No es un Dios de un grisáceo, no. O es blanco o es negro. O estás en pecado o estás en tinieblas. Que vimos en primera de Juan 1:5. Esto que hemos escuchado de Él los anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y estamos en pecado, en tinieblas, mentimos y la verdad no está en nosotros. Con Dios no hay medias verdades ni medias mitades. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay dos. O amas a Dios o no lo amas. Pero Dios siempre es y será nuestra esperanza. Él pagó un precio por nosotros en la cruz. A tal grado que ahora su Espíritu Santo mora en nosotros. Y eso nos tiene que traer ese consuelo a nuestras vidas. Vayamos a Romanos 8:38. Romanos 8:38. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Amén. Es un gran gozo por parte de Dios darnos eso. Yo al leerlo me siento tranquilo, me siento en paz. No cualquiera me prometió eso, fue Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Shaddai, el Elión, el Altísimo, Jehová, Elohim. Él me prometió eso. ¿Qué tengo que hacer yo? Obedecer. ¿Qué le dijo a Abraham en Génesis 17:1? Yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Shaddai. Obedéceme siempre y pórtate con honradez. Eso nos lo dice el Señor esta noche. Obedéceme siempre y pórtate con honradez. Ante todo, ante cualquier situación. Obedéceme siempre. Dios ya hizo su parte. Él nos da la protección. Él nos da su abrigo. Él nos da su sombra. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro castillo. Él es nuestro Dios. Pero el habitar y el morar bajo su sombra y bajo su abrigo depende de nosotros. Hay condicional. Si estamos en obediencia. No podemos tener comunión con Dios si estamos en pecado. No podemos hacerlo, hermano. Pero Él sí es nuestra esperanza. Nada, ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y eso es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos darle gracias a Dios por lo que Él nos da, por su abrigo,
por su sombra. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Curios. Despidámonos en oración. Padre amado, gracias te damos, Señor, porque esta noche has hablado a nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno y bondadoso con nosotros. En todo momento, Señor, tú pides de nosotros obediencia. Tú pides de nosotros, Señor, santidad. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestro abrigo, Señor. Tú eres esa sombra que necesitamos, esa protección en todo momento. Tú eres ese escondite, Señor. Tú eres nuestro Señor de señores y Rey de reyes. Gracias, Padre amado, porque has pagado con tu vida, Señor, en la cruz. Gracias te damos, Señor. Y en esta noche yo decido, Señor, venir a tus pies, obedecerte en todo momento, Señor. Darte gracias a ti. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das y nos bendices. Gracias por esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén.